Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Tenemos un invitado muy pero que muy especial. Se trata de Anthony Stevens Acevedo. Es historiador, pero dice que prefiere que le llamen investigador. Él no se considera tan historiador, aunque ha hecho unas investigaciones históricas muy interesantes. Precisamente vamos a hablar de este libro, que es el resultado de una exhaustiva investigación. Se llama La rebelión de esclavos de Santo Domingo de 1521 y las leyes sobre esclavos de 1522. Es un esfuerzo, bueno, la investigación de Anthony Stevens Acevedo, pero en esta edición tiene el apoyo de Editorial Universitaria del Centro Bonó, que es la institución educativa de los sacerdotes jesuitas aquí en República Dominicana, el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York, el CUNY, y la Fundación Juan Bosch. Es un documento, le he dado una primera lectura, ¿verdad?, que invito a que ustedes busquen, lo pueden buscar en el Centro Bonó y lo lean. Y vamos a hablar de este contenido con Anthony. Bienvenido, Anthony. Encantado, gracias por la invitación y muy contento de estar en Acento, un medio al que le tengo mucho respeto y que lo considero un instrumento fundamental en el esfuerzo que todos estamos haciendo por democratizar la cultura dominicana. Bien. Lo primero que te pregunto es que cómo te surge el interés por investigar ese episodio de la historia de nuestra isla. Sí, el interés por este episodio viene en gran medida como resultado y continuación de un esfuerzo anterior mayor de investigación histórica que se hizo en el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, la Universidad Pública de Nueva York, como tú sabes, que es la única y primera entidad que hay en Estados Unidos y creo que fuera de República Dominicana, exclusivamente dedicada a hacer investigación sobre el pueblo dominicano en general, en cualquier aspecto. Yo fui parte del equipo del instituto durante casi 15 años, me jubilé hace 2 años, y en ese proceso iniciamos un proyecto de investigación sobre historia colonial dominicana en general. Y especialmente la época temprana del siglo XVI y XVII, de la que yo era un conocedor más directo, y de ese resultado, de hecho, habían salido ya 2 productos que yo considero que vale la pena mencionar para que el público los conozca. Uno es un portal digital educativo y académico en el sentido de la calidad del material que tiene, que se llama Los primeros negros en las Américas, que en inglés se titula First Blacks in the Americas, y es un portal absolutamente bilingüe, donde a base de una colección muy selecta de documentos que fuimos encontrando a lo largo de años, estamos presentando la historia inicial de esos primeros aproximadamente 100 años de nuestros antiguos antepasados negroafricanos. Y digo nuestros porque ya está constatado, para quien tuviera dudas, y eso salió en la revista Clio de la Academia Dominicana de la Historia hace como 2 años. Se hicieron unos estudios genéticos recientemente y se determinó que aproximadamente el 49% de la población dominicana racialmente, genéticamente tiene herencia negroafricana. ¿Ves? Entonces se hizo ese portal y también se hizo otro portal, por cierto, es un portal digital al que se puede acceder muy fácilmente buscando en Google. A cualquiera que busque primeros negros en las Américas le va a salir automáticamente. Y también hicimos otro portal educativo también que se llama Herramienta Digital para el Aprendizaje y la Enseñanza de Paleografía Hispánica. Ese título tan largo, ¿qué es lo que eso quiere decir? Bueno, es un portal donde también a base de ejemplos de manuscritos, de documentos coloniales dominicanos, se le ofrece al público, porque es de libre acceso, la posibilidad de aprender a adquirir la destreza de lectura, o yo diría desciframiento, si tú quieres, de las maneras de escribir que se usaban en el siglo XVI, que es un conocimiento que ha estado excesivamente elitizado y casi secuestrado en unos círculos, no solo aquí en República Dominicana, sino prácticamente en el mundo entero,
Y para quien tenga la paciencia y el interés, ese portal ofrece un primer instrumento para ir aprendiendo poco a poco a cómo identificar la grafía que se llama, la manera en que se escribía en el siglo XVI, donde había aproximadamente 4 maneras de escribir el alfabeto, y eso es lo que lo hace tan difícil para quien no tenga el entrenamiento. Entonces, antes de este libro, teníamos esa trayectoria en el instituto, y en un momento dado nos dimos cuenta, especialmente cuando estábamos construyendo el portal Los Primeros Negros, de que se acercaba nada más y nada menos que el 5º centenario de la primera rebelión antiesclavista negra de las Américas, que ocurrió en Santo Domingo. Entonces, y no solo en Santo Domingo en términos genéricos de la isla y la colonia, es que ocurrió a unos 20 kilómetros de la capital, de lo que hoy es la ciudad amurallada, ¿no? Entonces considerábamos que era un acontecimiento digno de conmemorarlo, digno de reivindicarlo y digno de revisitarlo para ver en qué medida esa realidad histórica nos dice algo en nuestra vida y en nuestras luchas cotidianas y cívicas, ¿no? Yo soy historiador, pero siempre hago mi trabajo con la mente puesta en el presente, y me parece que todo lo que sean, como dice nuestro amigo Matías Bosch, que le gusta usar mucho esa palabra, luchas libertarias, como pueblo, y no solo los dominicanos, sino cualquier pueblo de Latinoamérica, deberíamos de reivindicarlas, porque tenemos muchas aspiraciones de que nuestras sociedades mejoren, sean más justas, sean más democráticas. Entonces, todo ejemplo de gente antepasada nuestra resistiendo la opresión y buscando espacio para crear libertad, yo creo que pueden ser inspiración para nosotros hoy en día. Bueno, interesante, estuve, como te dije, dándole esa lectura. Lo de que el lugar, Cuenca del Higüero, y tú señalas acá que el grupo de los rebeldes intentó dirigirse hacia la zona de Asua. Sí. En esos momentos era casi, supongo, a campo traviesa todo, ¿no? Porque eran bosques y cosas, no existían carreteras, ¿no? Había algunos caminos, especialmente por la zona costera, pero que llegaban, que recorrían, vamos a decir, la distancia que va de la actual la vieja Santo Domingo hasta Asua de por sí, por la costa. Pero lo cierto es, Gustavo, que la información que nos ha llegado sobre la rebelión no nos ofrece tantos detalles como para saber exactamente qué ruta siguieron. La podemos intuir por los sitios donde sabemos que se detuvieron, que por cierto fueron lugares donde hubo combates con algunos colonizadores españoles, combates violentos. Muy desiguales también. Absolutamente. Estos esclavos echaron mano de las armas que pudieron encontrar abandonadas o descuidadas por los colonos españoles, y otras que improvisaron. Un detalle que se menciona en los documentos es que hicieron lanzas a base de varas de árboles, de ramas, sí, a las que se les sacaba punta y se endurecía con fuego, ¿no? Armas punzantes, ¿no? Armas punzantes, sí. Y entonces fueron avanzando, porque la idea era lograr contactar a cuanto grupo de esclavos hubiera para incorporarlos a la rebelión. Para tener una rebelión más resistente, más amplia. Sí, sí. Con tu anuencia vamos a una primera pausa. Claro que sí. Continuamos con Anthony Stevens Acevedo, historiador, investigador, autor de este trabajo, La rebelión de esclavos de Santo Domingo de 1521 y las leyes sobre esclavos de 1522. Importante porque marcaría después asuntos de la sociedad dominicana y del país en que después nos convertimos, después de la división de la isla, que uno piensa que todavía algunas de esas cosas de alguna manera influyen en lo que somos hoy. Es una hipótesis o una teoría en este caso bastante válida y saludable, en la medida de que la manera en que tú la planteas nos lleva a preguntarnos, ¿verdad?, cosas. Es en general, Gustavo, un tema que está por estudiar. Se han hecho estudios
parciales y de ciertos periodos sobre lo que fue la población de origen negroafricano dominicana, pero nos falta un enfoque de largo plazo y sobre todo nos faltan estudios que nos aclaren qué le fue ocurriendo a esa población negra de origen africano a medida de que nos fuimos acercando al momento en que hubo una conciencia liberal, independentista, soberanista, y en determinado momento un grupo de dominicanos, como nos fuimos convirtiendo en un pueblo ya con una conciencia de su identidad y quiso ser un país independiente y todo. Exacto. Lo digo porque tú señalas acá que cuando se establece esa ley en 1522, dice, era un severo paquete de leyes específicamente dedicadas a limitar los derechos de la población negra de la española, fuesen esclavos o no. O sea, que no era un asunto contra esclavos que se hicieron rebeldes, sino contra todo aquel que no fuese, digamos, de origen europeo directo. Sí, esa es por lo menos la interpretación que yo hago de lo que dice el texto de las leyes, y por eso las incluimos como apéndice, porque muchas veces a los historiadores nos pasa, yo diría que siempre, el historiador hace una interpretación. Y el lector tiene el absoluto derecho, y yo diría que hasta la obligación, de cuestionarse hasta qué punto el argumento que el historiador o la historiadora está presentando es convincente, ¿verdad? Entonces la mejor manera para transarnos en ese sentido es permitirle al lector que vea el mismo material que uno usa como historiador. Y yo a la conclusión que llego, debido a la manera en que están escritas las leyes, es que ese uso genérico que hace de la palabra negros abarca a todo el mundo, no solamente a los negros esclavizados. Y hay otro detalle también que uno ve en el texto de las leyes en ese sentido, y es que en varios de los acápites de las leyes, aparte de este tema de usar la palabra negro en términos genéricos, ¿no? Uno ve cómo se refieren ciertos acápites de las leyes a los negros libres, pero los está incluyendo en la prohibición como sospechosos de alianza y apoyo a los que son esclavizados. Hay un caso particular y se refiere todo esto a la capital colonial, que era Santo Domingo, ¿no? Donde se viene a decir que los negros libres no se les permite que tengan y alojen en sus casas a negros esclavizados, porque hay toda una serie de sospechas de que estos negros eran libres, pero habían unas prohibiciones específicas para ellos. Sí, y entonces eso nos lleva a la pregunta esta de, bueno, cuando la ley prohíbe una cosa, ¿es simplemente el capricho del legislador o la legisladora que quiso poner eso ahí? ¿O responde a una preocupación que viene de una realidad constatada o de un miedo y una sospecha que hay de parte del legislador de que esa conducta ocurra? Entonces yo lo que digo es que cuando están diciendo que le está prohibido a los negros libres acoger y ayudar o darle empleo a los negros esclavos, lo que me está diciendo es que de parte de los colonizadores, que son los que hacen la legislación, hay o una evidencia o un gran temor de que cuando los negros libres se juntan con los negros esclavizados puede surgir algo peligroso. O por lo menos en un principio ese ejercicio de solidaridad que le va a abrir los ojos a muchos, ¿verdad? Sí. Tú anotas también aquí, interesantísimo, dice, el significativo hecho de que las leyes de 1522 antecedieron en mucho a todos los otros, y aquí está entre comillas, códigos negros, destinados a constreñir las generaciones de millones de hombres negros y mujeres negras que serían mantenidos en cautiverio durante siglos a través de todo el continente, incluyendo a los Estados Unidos. Entonces, yo anoto aquí, como aquí somos muy orgullosos de que somos primados en muchas cosas, primera catedral, primera iglesia, primero esto, primera universidad, qué extraño que no se reivindique la primacía, ¿verdad?, en ese código, que fue algo malo, negativo, porque se trata de explotación y de exclusión, pero es bueno reivindicarlo porque al mismo tiempo debe reivindicarse
la rebelión y la participación de esos antepasados nuestros en la lucha por la libertad. Claro que sí, estoy de acuerdo. Es una primacía tan importante o más. Obviamente es un tema de opinión y de interpretación. Cuando yo visito, como tú sabes, soy parte de la diáspora dominicana, residente en Estados Unidos, y cuando visito, como ha sido en esta ocasión, la zona colonial de Santo Domingo, yo me admiro del logro técnico de lo que fue la construcción de la catedral, el Palacio de los Gobernadores. En esta visita visité por primera vez el Alcázar de Colón, porque bueno, ya no podía evadir más el tema. He escrito un estudio sobre la rebelión de los esclavos de Diego Colón, pues déjame ir a ver el palacio donde residía el gobernador. Incluso ya de manera anecdótica, cuando estaba allí dentro, escuchando las grabaciones producidas por el Ministerio de Cultura, creo que es, ¿verdad?, para guiar a los turistas y esto, me imaginaba lo que pudo haber sido cuando alguien vino de esos campos dominicanos del noroeste de la capital a traer la noticia al virrey gobernador de que sus esclavos se habían rebelado, porque resulta, Gustavo, que la rebelión ocurrió, fueron un grupo de los esclavos de la máxima autoridad política de la isla, Diego Colón, virrey y gobernador, los que iniciaron la rebelión. Y él mismo entonces hizo una convocatoria, como es entendible, como autoridad militar, se formó un escuadrón que fue entonces en persecución de los rebeldes. Pero yo cuando estaba dentro del Alcázar de Colón me imaginaba lo que pudo hacer aquella dinámica, ¿no? Y tengo que confesarte que también eché de menos que en el relato histórico que se da del Alcázar, los negros, que eran ya en esa época la gran mayoría de la población de la isla, porque los indígenas habían casi desaparecido y los colonizadores eran una población muy pequeña, pero con el afán de tener explotaciones agrarias, trajeron una gran cantidad de negros africanos esclavizados, y esos negros eran la mayoría de la población. Entonces, cuando oía las grabaciones e iba mirando las habitaciones y los objetos que hay allí, me decía, ¿dónde está el recuerdo de esos hombres y esas mujeres que eran los que producían la riqueza de Diego Colón, aparte de lo que le daba la corona de España, y que eran el sostén de la economía colonial de ese momento? Y que bueno, muchos iguales a ellos, o quizá, bueno, parte de los indígenas, fueron usados en esas construcciones también. Exactamente. O sea que, pero que muy interesante todo esto. Y está lo de la fecha, que tú te detienes en principio, sí, porque algunos historiadores habían anotado que pudo ser en 1522, sí, pero con la investigación que tú hiciste y la documentación, queda claro que fue en la Navidad de 1521. Lo que no se ha establecido claramente es el día exacto. Exactamente, sí. Como tú dices, en el libro hicimos porque es un libro que mezcla investigación con divulgación. Sí. Entonces había un afán de parte nuestro de aclarar esto lo más posible, ¿no? Sí. Y lo que encontramos fue que algunos historiadores, especialmente dominicanos, ya habían atisbado el tema de la ambigüedad que había en la información sobre la fecha, pero yo creo que un aporte que hicimos fue que sistematizamos esa información y la hemos puesto de una manera que yo creo que es, si no irrebatible, bastante firme, y que de cara a los lectores que no conocen mucho el detalle, intentamos hacerlo de la manera, como quien dice, más pedagógica, ¿no? Es decir, lo que ocurrió fue que esencialmente un cronista que se llamaba Gonzalo Fernández de Oviedo, que es una de las grandes fuentes, está, sí. Sí, él, al relatar en un capítulo de su crónica la rebelión, que fue un caso muy particular, él trata la rebelión como algo medio demoníaco, incluso siendo él colonizador, ¿no? Obviamente, es el punto de vista de un colonizador. Sí, exacto. Pero le agradecemos, ¿verdad?, que escribió el capítulo y nos ofrece información sobre lo que pasó. Pero al fechar el acontecimiento, él usa un calendario de 2 o 3 que se usaban en la época. Y lo que ha ocurrido es que se leyó la manera en que él
fechó el documento de una manera diferente al calendario que nosotros usamos hoy. Entonces durante siglos se creyó que había sido en 1522, cuando en realidad fue en la Navidad de 1521. 1521. Sí. Vamos a otra pausa y volvemos. Continuamos con Anthony Stevens Acevedo, autor de La rebelión de esclavos de Santo Domingo de 1521 y las leyes sobre esclavos de 1522. A propósito de las leyes de 1522, tú dices que fue el primer código negro, como se le llama, a esas leyes terribles contra o para mantener bajo control a los esclavos traídos desde África. Hay evidencia de que se replicó esta ley, que se tuvo noticia, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros territorios, y se copió un poco lo que aquí se hizo. No me atrevería a decirte que conozca evidencia directa de que se leyó en X sitios del resto del mundo colonial, pero sí existe entre los historiadores la noción de que todo el ejercicio, la experiencia que tuvieron los españoles de esa época, como los colonizadores iniciales de las Américas, fue algo que se siguió muy de cerca desde los otros países europeos que estaban interesados también en un proceso de expansión y fortalecimiento. Hay algunos estudios de autores que han intentado seguir, ¿verdad?, las huellas de esa influencia, pero se sabe muy claramente que las crónicas, por ejemplo, que escribieron algunos de los mismos colonizadores españoles, relatando lo que desde su punto de vista había sido aquella experiencia, fueron traducidas muy rápido al latín y a otros idiomas locales, porque había una avidez por saber qué es lo que había sido esa experiencia. Y otra cosa que nos guía es el parecido conceptual de esos códigos, de esa legislación. En el caso, por ejemplo, de la sociedad vecina nuestra, la antigua Saint-Domingue o hoy en día República de Haití, que se convirtió en una colonia esclavista de máxima productividad. Se habla de el Saint-Domingue como del siglo XVIII, especialmente como la gran joya del imperio francés, ¿verdad? Pero esa grandeza y esa productividad hay que siempre pensarla como un resultado de un desarrollo y un perfeccionamiento de la explotación de la mano de obra esclava. Fue eso. ¿Verdad? Y hay una similitud conceptual. Entonces, en general, yo sostengo que la manera en que las otras potencias fueron generando normas y leyes para controlar a sus poblaciones esclavizadas tiene mucho que ver con lo que empezó a ocurrir y con la experiencia legislativa, en este caso, ¿verdad?, de estas ordenanzas iniciales. Hay que pensar que la industria de la esclavitud era una forma de la economía, o sea, era un sistema económico. Para ganar dinero eran instrumentos de trabajo y lo que daba resultados, como se hace en la economía de hoy, se trata de replicar en otro lugar. Exactamente. Debo decir que imaginándome el argumento en contra, ¿no? ¿Cómo estamos seguros de que estas ordenanzas de 1521 son las primeras? Por cierto, debo decir entre paréntesis que el conocimiento de esas ordenanzas se lo debemos a un investigador dominico español que se llamaba Carlos Esteban Deive, un etnohistoriador claro. que murió hace unos 4 o 5 años. Y de hecho, mi propio esfuerzo y lo que hicimos desde el Instituto de Estudios Dominicanos como el portal Primeros Negros de las Américas, en gran medida, es una continuidad admitida, reconocida de parte nuestra de todo el trabajo pionero que hicieron Franklin Franco, Carlos Esteban Deive, Carlos Larrazábal Blanco y toda una serie de investigadores dominicanos que han ido haciendo su aporte. Entonces, al argumento de que cómo sabemos que estas son las primeras leyes, la construcción de conocimiento histórico la hacemos mediante documentos. Uno no especula y dice, como yo solo conozco lo de 1521, qué pena que yo no sé lo que pasó antes. Bueno, resulta que el texto de esas leyes nos da un atisbo
de que había unas normas anteriores, incluso parece que eran unas normas ya dirigidas a la población negra, pero en los mismos párrafos introductorios de las ordenanzas, que era como se le llamaba a este tipo de legislaciones, que le podemos atribuir a Diego Colón, aunque yo presumo que fueron los oidores y los expertos en legislación del momento los que lo ayudaron a redactar la ley, ¿no? Ahí se nos dice que las ordenanzas que existían habían fracasado, de que la rebelión había ocurrido porque no había un sistema de control lo suficientemente severo. Es muy interesante. Caramba, entonces, igual que piensa mucha gente ahora que para la delincuencia común hay que imponer penas más severas. exactamente. Es la misma mentalidad. 500 años después. Qué curioso. Sí, sí. Yo encuentro que hay unas continuidades, mejor dicho, entre el siglo XVI dominicano y nuestro presente que necesitan y merecen ser estudiadas. Somos un pueblo claramente resultante de una experiencia de 500 años de formación en ese encuentro de europeos, indígenas y negroafricanos. Yo cada día lo tengo más claro y me encuentro a cada rato con indicios en esos manuscritos del siglo XVI de a veces incluso maneras de hablar y de decir, y a veces conceptos de la cultura popular dominicana y los encuentros mencionados en el siglo XVI. Sí, que vienen de esa época. Tú decías que hay más, que habrá otras ediciones ya enriquecidas en cuanto a la documentación. ¿Cuándo la tendremos a mano? Probablemente en el transcurso de este año. Lo que ha resultado es que por una, yo diría que feliz casualidad, después que esta versión estaba redactada, en los meses de diciembre y enero hemos encontrado nueva documentación de la época del Archivo General de Indias, donde se nos dan unos datos que nos llevan a la conclusión, ya yo diría que absolutamente irrebatible, de que los dos ingenios de la familia de Diego Colón y sus descendientes estaban los dos en la zona. Para darles a la gente una pista, sería las cercanías del aeropuerto La Isabela en Higüero, y que ahí fue que empezó esa rebelión, que fue entonces acompañada por una marcha, por esta ruta que estamos especulando, ¿no?, hasta intentar llegar a Azua, aunque los colonizadores los detuvieron, donde hoy viene estando una localidad de la provincia de Baní. En realidad está en la frontera entre la provincia Peravia y la provincia Azua, cerca de la costa, que se llama Sabanagüey. Ahí hubo un enfrentamiento final, la rebelión fue reprimida, pero esa represión o ese sofocamiento de la rebelión no supuso un final, ni mucho menos, de la resistencia armada de parte de los esclavizados, porque como sabemos a lo largo del siglo, y el caso de Lemba y de Diego de Ocampo como líderes de movimientos rebeldes negros, lo conoce todo el mundo. O sea, esto lo que nos está dando es la ventana a cómo comenzó la resistencia. Muchas gracias, Anthony Stevens Acevedo, por compartir estos conocimientos tan interesantes. Invitamos a que ustedes busquen este libro en el Instituto Bonó y ha de estar en las librerías dominicanas. Ahora en la feria es posible que lo puedan conseguir en una de esas librerías que están exhibiendo. Muchas gracias. Encantado. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.